Dios les bendiga, hermanos. Vamos a estudiar lo que es la verdadera Navidad. Vamos a ver cómo se presenta Cristo, cómo es el nacimiento de Jesucristo, y vamos a ver el verdadero significado de lo que realmente es la Navidad, no lo que nos vende el mundo, lo que nos vende el, la, la sociedad en la que estamos ahorita, de regalos, de consumismo, de regalos y de tantas cosas, apartándonos realmente del verdadero significado de lo que es el nacimiento de Jesucristo. Este nacimiento nos lo narra el Evangelio de Lucas en el capítulo 1 del versículo 26 al 33, donde se le anuncia el nacimiento a María y dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Aquí vemos cómo el ángel Gabriel se le aparece a María, aun cuando no estaba, cuando estaba desposada con José, pero aún no se habían casado. Se le aparece a esta virgen y le dice que dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, y que será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y que reinará para siempre. Vamos a ver por qué se le aparece a María, por qué se le aparece a una virgen, cómo iba a ser este nacimiento. La palabra virgen en el griego, en el Nuevo Testamento, es la palabra partenos, que también se puede traducir como doncella, como lo narra en 1 Corintios 7:34. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Aquí vemos cómo se traduce doncella, que es una mujer virgen que está preparada para su marido, que no se ha contaminado sexualmente con alguien antes de su casamiento, lo cual ahorita pues es casi imposible encontrar, ¿verdad? Pero esta misma palabra aparece en el Antiguo Testamento cuando Abraham manda a su siervo para buscar una mujer para su hijo Isaac. En Génesis 24, del 12 al 19 dice: y dijo: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella, a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milcá, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro, y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo: te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió: bebe, señor mío.
y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Aquí vemos cómo el siervo de Abraham busca una doncella para el hijo de Abraham, para Isaac, y tenía que ser una doncella, tenía que ser virgen, que no conociera a un varón, para llevársela al hijo de su amo, al hijo de Abraham, que sería la esposa de Isaac, Rebeca. Aquí vemos cómo tenía que ser una virgen, tenía que ser una mujer que no estuviera contaminada. Los judíos hacen referencia a la profecía de Isaías cuando dice que una virgen dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahí ellos interpretan que tenía que ser, que podía ser cualquier mujer, que no necesariamente tenía que ser virgen, ¿verdad? Pero pues eso prácticamente no es una señal, no es algo relevante, no es una señal. Y aquí nos dice que realmente tenía que ser una virgen para que concibiera del Espíritu Santo, si no, pues no tendría, no se podría cumplir la profecía. Tenía que ser virgen sin conocer varón, sin conocer hombre todavía. El ángel también se le aparece a José. En Mateo 1, 19 al 23 dijo: José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. El ángel también se le aparece a José porque no podía entender que su futura esposa estuviera embarazada, por eso recibe la revelación del ángel para que estuviera seguro que realmente el hijo que iba a tener su esposa, su futura esposa María, realmente era obra del Espíritu Santo. Vamos a ver la genealogía de Jesucristo para que nos lleve al realmente el nacimiento de Emanuel, del Hijo de Dios, y tenía que venir de la descendencia de David para recibir el trono de su padre David y al mismo tiempo para que fuera hijo de Dios. ¿Cómo puede pasar esto? Pues vamos a ver y vamos a explicar la genealogía de María, que nos lo narra en Lucas 3, 31 al 32, donde dice: hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matatá, hijo de Natán, hijo de David. Aquí vemos que la descendencia de María viene a través de Natán, un hijo del rey David. La genealogía de María sube hasta Natán, uno de los hijos del rey David, pero la promesa era para que fuera hijo de David a través de Salomón, y vamos a ver la genealogía de José, y el Nuevo Testamento pues abre con esa genealogía. El primer versículo del Nuevo Testamento en Mateo capítulo 1, versículo 1, dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. En Mateo 1:6 nos dice: Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Aquí vemos cómo José viene su genealogía de Salomón, uno de los hijos del rey David, así como María venía de Natán, uno de los hijos de David. Aquí José, su genealogía viene desde Salomón, de donde viene la promesa, de donde viene que se sentarían los reyes desde Salomón. Como nos lo dice en Primera de Crónicas 22, 7 al 10, cuando Dios
le promete a David que le va a levantar un rey y su descendencia será eterna. En Primera de Crónicas 22, 7 al 10 dice: y dijo David a Salomón: hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios, mas vino a mí palabra de Jehová diciendo: tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras, no edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Aquí vemos que la descendencia de los reyes venía desde Salomón, de la descendencia de los hijos de David a través de Salomón. Por eso José, su descendencia viene de Salomón, y los reyes se sentaban por la descendencia del padre, tenía que venir del padre, que en este caso es José, y que lleva hasta Salomón para tener derecho a que su hijo sea rey sobre Israel. En Primera de Crónicas 17, 11 al 14, el Mesías se promete por medio de Salomón y dice: cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre, y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que la confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Aquí Dios le promete a David, ya cuando en sus últimos días, antes de morir, le promete que su hijo va a ser eternamente, que va a reinar por la eternidad. ¿A qué hijo se refiere? Al Mesías, a Jesucristo. Por eso en el Nuevo Testamento, cuando Cristo empieza su ministerio, lo llaman el Hijo de David. Cuando veían todos los milagros que hacía, este es el Mesías, decían, este es el Hijo de David, el que tiene el derecho de sentarse en el trono para gobernar eternamente. Por eso es el Mesías prometido, es el Mesías que esperaba el pueblo, el Mesías, el Hijo de David. Ahora hay una maldición sobre la descendencia de Salomón. Había una maldición que cortaba la descendencia, que ya no iban a reinar más sobre Israel. Esa maldición Dios la pronuncia sobre Jeconías y su descendencia, y Salomón y José, el padre de Jesús, desciende de esta línea genealógica de Jeconías. Esta maldición la pronunció Jeremías en 22, 25 al 30, y dice: te entregaré en mano de los que buscan tu vida, y en mano de aquellos cuya vista temes, sí, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en mano de los caldeos. Te haré llevar cautivo a ti y a tu madre, que te dio a luz, a tierra ajena en que no naciste, y allá moriréis. Y a la tierra a la cual ellos con toda el alma anhelan volver, allá no volverán. Es este hombre Conías una vasija despreciada y quebrada. Es un trasto que nadie estima, porque fueron arrojados él y su generación, y echados a tierra que no habían conocido. Tierra, 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 oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová: escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá. Vemos cómo Dios pronuncia una maldición sobre el rey Jeconías, y donde dice que ninguno de su descendencia logrará sentarse en el trono de David,
vemos cómo Jeconías fue llevado a Babilonia y a la dispersión, y a partir de ese momento no ha habido rey sobre Israel. ¿Por qué? Por esta maldición que Dios le dio a Jeremías que le diera a este hombre. ¿Por qué? Porque se había corrompido, porque había dejado los mandamientos de Dios y lo mandó al cautiverio con Nabucodonosor. Este rey se priva de su descendencia, no habrá nada próspero en sus días, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá. Desde este entonces no ha habido rey sobre Israel. ¿Por qué? Por esta maldición que Dios pronuncia sobre este hombre, sobre este rey. No ha habido. Y José viene de esta descendencia. En Mateo 1, del 11 al 16 dice, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud a Eliacam y Eliacam a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Jaquim y Jaquim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Ahora, si viene una maldición sobre esta línea de descendencia de donde viene José, ¿cómo quitamos esa maldición? ¿Cómo quitamos esa maldición que no habrá rey sobre la descendencia de Jeconías? ¿Cómo se puede quitar esa maldición? Solamente con el poder divino, solamente con un milagro de Dios, solamente con el Espíritu Santo podemos quitar esa maldición para que Jesucristo pueda llegar a sentarse en el trono de David. Y eso es con la profecía de Isaías, donde dijo, por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. José venía para ser de la descendencia, para que su hijo fuera el rey de Israel, pero como venía esa maldición, aquí Dios usa su poder divino, usa Dios el Espíritu Santo para que la Virgen conciba, como nos lo narra en Lucas 1:34 al 35. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Qué maravillosa es la palabra de Dios, hermanos. Qué maravillosos son los planes eternos de Dios. Cuando la genealogía de Jesucristo no podía sentarse hasta que viniera el Mesías de la descendencia de Jeconías, de donde venía José, el padre de Jesucristo, Dios usa el Espíritu Santo para que en ese momento no contaminar la descendencia, porque Dios ya había maldecido a toda la descendencia de Jeconías y esa maldición venía a través de José, y Dios usa el Espíritu Santo para dar esa nueva descendencia y para que viniera el Mesías y tuviera el derecho y el poder de sentarse sobre el trono de David, su padre. Qué maravillosos son los planes eternos de Dios, hermanos. Vemos cómo Dios usa el Espíritu Santo para que viniera la descendencia del Mesías y así ser llamado hijo de David, hijo de Dios. Por eso se le llama Emmanuel, Dios con nosotros. Qué maravillosos son los planes eternos de Dios, cómo se cumplen las cosas de Dios. Por eso tenía que ser una virgen, porque si hubiera sido contaminada con José, entonces no podría sentarse en el trono de David. Y entonces Dios usa su Espíritu Santo
para que venga y cubra a María y el Hijo sea obra del Espíritu Santo y así no ser contaminada por José, de donde venía la maldición que venía por Jeconías. Qué maravillosos son los planes eternos de Dios, y para que se cumpla la profecía donde una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Este es el significado de la Navidad, donde el Hijo de Dios se hace hombre a través del Espíritu Santo de Dios, y así tener el, el poder de sentarse en el trono de David y ser llamado al mismo tiempo Hijo de Dios a través del Espíritu Santo. Hermanos, los seguimos invitando a formar parte de nuestros cursos y a nuestras clases de hebreo y de griego bíblico, y para seguir aprendiendo tantas maravillas y tantas perlas que hay escondidas en la palabra de Dios, cómo los planes y los caminos de Dios son perfectos, para utilizar el Espíritu Santo para que de ahí viniera el Mesías y tuviera el poder de sentarse en el trono de David. Los invitamos a seguir añadiéndose a las clases de hebreo y de griego bíblico, hermanos, y les deseamos una feliz Navidad y seguir confiando en Dios, en el Mesías, que realmente es la Navidad, el Hijo de Dios, sentado en el trono a la diestra de Dios y que reinará por los siglos de los siglos. Amén. Dios los bendiga, hermanos.